Pues dijo 2, 3, 1 y inició. Espera que está haciendo algo, mira. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual que se hace cada año en el mes de junio, la UAM Azcapotzalco, específicamente el área de la UGEDIS, que es la Unidad de Género y Diversidad Sexual, hicieron una semana de la diversidad sexual, en particular la licenciada Rocío, a quien agradezco mucho la invitación en esta semana. Y el motivo de la charla es justamente platicar sobre el origen del movimiento de liberación homosexual y lésbica en nuestro país. En el marco justamente pues de esta semana y a ocasión también de que la marcha del orgullo lésbico homosexual no va a poder ser esta ocasión por el motivo de la pandemia. Entonces, además se ha cancelado en diversos países del mundo. La UAM, a través de la UGEDIS, repito, Unidad de Género y Diversidad Sexual, conformó esta semana de la diversidad sexual, donde hay varios eventos. Yo les sugiero que sigan la página del Facebook de la UAM Azcapotzalco, porque toda esta semana hay y hubo eventos que tienen que ver con la diversidad. Entonces, en ese sentido, pues me toca hoy hablar justamente del contexto histórico en el cual se dio la marcha, ¿sí? Y en ese sentido voy a hablar desde una perspectiva histórica justamente de cómo surge el movimiento de la diversidad sexual en nuestro país, ¿sí? Para ello, yo me baso justamente en varias entrevistas que hicimos la doctora Karina y un servidor a líderes históricos, lideresas históricas del movimiento, que fueron transmitidos en un programa que se llama, o se llamó, bueno, cuando se emitió, Mariposas Lilas, que fue transmitido por One Radio, una serie de programas que fueron 14 programas que se transmitieron por ahí. Ustedes todavía lo pueden detectar, localizar en el histórico de One Radio. Ustedes entran a la página de One Radio, dan clic en Mariposas Lilas y aparecen los 14 programas, ¿no? Entonces, en parte de esa información que se dio durante las entrevistas, es que baso yo un poco la participación que voy a tener el día de hoy con ustedes en este programa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar diciendo cuál es el contexto en el que aparece justamente los primeros movimientos en favor de los derechos homosexuales y lésbicos en nuestro país, ¿no? Es importante decir que estos movimientos aparecen de manera importante en la década de los 50 y 60, dado que es ahí, en esta década, donde hay un sinfín de surgimientos, ¿no? De diversos movimientos sociales, ¿no? En particular, movimientos hippies, movimientos de la diversidad sexual, en particular, ¿no? Y vamos, esos movimientos, ¿no? Un movimiento feminista, un movimiento de los negros, ¿no? De los afroamericanos. Esto ocurre en los años 60, ¿no? Pero en nuestro país, justamente, el modelo que había para representar a la diversidad sexual no existía, dado que, perdón, me están aquí mensajeando muchos seguidores, ¿no? Dado que había un modelo totalmente heteronormado, ¿sí? Donde no había justamente en esta representación del género, que ahora llamamos del género, no se representaba para nada, ¿no? El modelo de la diversidad sexual, pero ni siquiera el de las mujeres, ¿sí?
era un modelo extremadamente heteronormado, machista, misógino, que no entendía que había otra forma de ser homosexuales o lesbianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos justamente que la forma en cómo se surge el movimiento está en un contexto de la diversidad sexual, en un momento en que hay una efervescencia de otros modelos que combatían fuertemente esta situación donde nada más admitía lo masculino y lo femenino. Por supuesto que lo masculino estaba a la cima, ¿no?, de esta pirámide heteronormada, y lo femenino abajo, y la comunidad de la diversidad sexual, pues francamente estaba fuera o ni siquiera existía, ¿no? Entonces, y además, cuando la comunidad de la diversidad sexual se atrevía a manifestarse, ¿sí?, se atrevía a decir, soy diferente, soy diverso, entonces en ese sentido nosotros pensamos que de alguna manera es esa situación, ¿no?, de la efervescencia de lo diverso, y si se atrevían a mostrar esa diversidad sexual, justamente eran fuertemente reprimidos, porque había una homofobia, una transfobia, diríamos hoy, una lesbofobia exacerbada, ¿no? Es decir, tú te manifestabas en ese contexto y eras fuertemente reprimido por toda una serie de situaciones, ¿no? Por el Estado, por la iglesia, ¿no? Inclusive por la familia, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde surgen los primeros movimientos en favor de la comunidad LGBTQ, ¿no? Entonces es una fecha clave, 60-70, el movimiento del 68, el movimiento del 71, de la matanza, pues, de 10 de junio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas situaciones son clave para que surja esos primeros movimientos, ¿no? Dado que estos predecesores, ¿no?, o predecedores, o que antecedieron al movimiento, pues buscaban fundamentalmente una lucha, ¿no?, por una noción de libertad. Entonces, ese es el contexto histórico en el que surgen los movimientos, que es muy importante para entender el post-movimiento, ¿no?, es decir, después del 68-71, ¿sí?, dado que fue un parteaguas que permitió confrontar de manera importante, ¿sí?, a una sociedad totalmente controladora, ¿no?, a una sociedad terriblemente conservadora, ¿sí?, y sobre todo también hacer frente a un Estado que se convertía en un vigilante, ¿sí?, en un cuidador de las buenas costumbres y de la moral, ¿no? Entonces, es importante decirlo porque la cuna del movimiento LGBTQ es ese, ¿sí? Y también importante decir, es una línea hacia la izquierda. El movimiento no podía haber surgido en otro espectro político, dado que, pues, hacia el centro estaba el partido único, el PRI, ¿no? Y hacia más a la derecha, pues estaba la derecha recalcitrante y conservadora. Entonces, el origen de esos movimientos es fundamentalmente en los años 60-70 y dentro de un espectro político que es la izquierda, ¿no? No puede haber sido de otra manera, ¿no? El movimiento surge ahí. Es importante decir también que pues lo que tenemos hoy en la Ciudad de México, en México en general, ¿no?, los matrimonios igualitarios, los derechos civiles, el derecho a la adopción, en gran parte se explica no porque el Estado sea bondadoso, no porque la Ciudad de México sea bondadosa, ¿sí?, y que nos caigan así como regalos del cielo. Los derechos que actualmente tiene la comunidad LGBTQA, ¿sí?, son gracias a estos movimientos que se dieron en esos años por el derecho, ¿sí?, de la comunidad. Es decir, nadie nos regaló lo que hoy se tiene, ¿no?, sino que se explican en este surgimiento importante de ese movimiento. Es gracias a ellos y a ellos, a esos luchadores que nos precedieron, ¿no?, que
actualmente se tiene lo que se tiene justamente en la Ciudad de México y en el país, ¿sí? Entonces hay que recordar siempre esto, porque de repente las nuevas generaciones dicen que, bueno, me puedo casar, puedo adoptar, ¿no? Pero no piensan que atrás de eso hubo un movimiento muy fuerte que se confrontó a estructuras totalmente conservadoras, misóginas, machistas, ¿no? Que no dudaban en meter a la cárcel o inclusive torturar a la gente de la diversidad sexual, ¿no? Como voy a señalar después. Entonces, en ese sentido, se confronta con un Estado sumamente patriarcal, ¿no? Que dictaba las formas y las leyes morales en las cuales uno se tenía que desenvolver, ¿no? Entonces, esos actores y esas actoras inician esa lucha, ¿no? Como una posibilidad de hacer visible la existencia de otras condiciones genéricas, ¿no? No necesariamente heterosexuales, ¿sí? Y entonces se comienza a ver una visibilización de una condición que siempre estuvo invisible, ¿sí? Lo que se recordaba por ahí era, ¿no? El baile de los 41 a inicios de siglo, ¿no? Con Porfirio Díaz, donde se hace una redada, ¿no? Posadas caricaturiza ese hecho. Y bueno, es un poco el imaginario que se tenía, ¿no? Más allá de eso, la comunidad de la diversidad sexual estaba prácticamente invisible, ¿sí? Entonces, esos inicios fueron muy fuertes porque al visibilizarse se confrontan estas ideas conservadoras, ¿no? Machistas, y sobre todo se cuestiona, digo yo, ¿no? El poder, ¿sí? Porque el hecho de que la masculinidad heteronormada esté a la cima de las representaciones de género se hace también en base a un poder, ¿sí? Están hasta arriba porque ejercen el poder. Y entonces, cuando se comienza a visibilizar el movimiento, ¿sí? La emergencia de otras formas de vivir la sexualidad y el género, se cuestiona el poder, ¿no? Se cuestiona esta pirámide que distribuía muy claramente los sexos y los géneros, ¿no? Entonces, un poco el contexto, ¿no? Confrontamos una sociedad muy hostil, una sociedad bastante agresiva, ¿sí? Que los marcos de interpretación se estructuraban fundamentalmente bajo normas y estrictas formas, ¿no? Heteronormadas, ¿no? Misóginas, homofóbicas y extremadamente machistas, ¿no? Entonces, una sociedad incomprensible a lo diverso, ¿no? Incomprensible a otras formas de manifestar la bisexualidad y el género, por un lado, y por el otro, un Estado único, ¿no? Un Estado único que no dudaba en reprimir y encarcelar, ¿no? A las personas por atreverse a manifestar, ¿no? Con orgullo además su diferencia, ¿no? Ante estructuras muy rígidas, añejas, decadentes, ¿no? Y que en ese momento, en cierto sentido, pues eran estructuras inmóviles, ¿no? Inamovibles, pues no se podían mover. Me voy a permitir leer para todos ustedes, ¿no? Un documento de un archivo que yo por ahí custodio, ¿no? Es un documento claramente setentero, ¿sí? Y dice algo así como alto a la represión contra los homosexuales, ¿sí? Es un papel revolución, ¿no? Antes no había más, era papel revolución, se hacía con mimeógrafos muy manuales, ¿no? Y entonces todo era papel revolución, por eso es que son un poco amarillentos, ¿no? Me voy a permitir leerlo y ustedes detecten cómo esta sociedad concibía, ¿no? A lo diverso, ¿no? A lo múltiple, ¿no? En un sentido de, pues, de desagravio, ¿no? Lo leo. Dice, los militantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FARC, al rato vamos a hablar cómo surgió el FARC, ¿no? Denunciamos ante la opinión pública la escalada de represión contra ciudadanos mexicanos emprendida, imagínense quién la emprendía, ¿sí? Emprendida por la Dirección General de Policía y Tránsito, ¿sí? En base a sus preferencias sexuales, bajo el pretexto de que los homosexuales ofenden la moral pública, ¿sí? Y las buenas costumbres. Cita de lo que decía la policía, ¿no? Con cargos y acusaciones jamás probados
de que se dedican a la prostitución y a los atracos de trasnochadores. Los elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito han lanzado una especie de cruzada santa contra los homosexuales, basándose por las aprehensiones o para las aprehensiones en la indumentaria de los sospechosos, ¿sí? En su apariencia física o en su arreglo personal. Esta campaña se realiza de manera permanente, sobre todo en la llamada zona rosa, ¿sí?, de la Ciudad de México, y el único delito que supuestamente cometen los detenidos consiste en que algunos de ellos no ocultan su condición sexual, ¿sí? Entonces, vean, ese es un documento setentero, ¿sí? Y es una prueba fehaciente de qué ocurría a nivel de la sociedad, pero a nivel también de la policía y del Estado, ¿sí? Si te atrevías tú a manifestar tu diversidad sexual, ¿no? Tu orientación sexual más específicamente, pues te agarraban, ¿no? Sobre pretexto de que te prostituías, ¿no? O de que te atrevías a manifestar tu diferencia sexual. Ese es en el marco en el que yo quiero que ustedes piensen, ¿sí? Cuando se habla de la efervescencia del movimiento homosexual y lésbico, ¿sí? Por eso es que me atreví a leer este pequeño documento, porque nos da una muestra de qué era lo que ocurría, ¿no? De repente las nuevas generaciones de homosexuales y lesbianas, ¿no? Dicen, ay, pues no pasaba nada, ¿no? Pero vean, ¿sí? Entonces, esa es una prueba de cómo nosotros, en nuestra generación, confrontamos un estado represivo, un estado dictatorial, ¿no? Que a través aquí de la policía de tránsito, imagínense, ¿no? Se dedicaba a detener homosexuales. Pero a veces muchas de esas detenciones terminaban justamente en extorsiones, ¿no? Pues no quieres irte al torito, que era donde nos llevaban, pues tendrás que pagar dinero, ¿no? Entonces, insisto, para que vean que no inventamos nada, que las históricas no imitamos nada de la cabeza. Aquí están los documentos que prueban cómo la policía manifestaba o se manifestaba en contra de todo lo que se atrevía a ser diverso, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay un partido único, ¿no? Que reprimía, encarcelaba y torturaba, ¿no? A personas que se atrevían a manifestar su diversidad sexual, ¿no? En ese contexto totalmente represivo, ¿no? Recordamos a presidentes como Díaz Ordaz, que fue el que instrumentó la matanza del movimiento del 68, posteriormente Luis Echeverría, que pues instrumentó también desde el poder la masacre del 10 de junio, recién pasó, ¿sí?, de los estudiantes en la normal superior. Ese es el contexto en el cual surge el movimiento homosexual, ¿no? Es decir, en aquel momento era súper difícil, ¿no? Era muy temerario, ¿no? Expresarse como homosexuales o como lesbianas, por lo que les acabo de leer, ¿no? Entonces, todos esos acontecimientos, ¿no? De los que le hemos narrado, ¿no? Permiten ubicar, ¿no?, al movimiento desde una izquierda, ¿sí? Una izquierda que va desde la izquierda moderada hasta una izquierda radical, ¿sí? Es decir, el movimiento surge en este espectro, en la izquierda y en una izquierda un tanto radical, ¿no? Se rebelaban en contra de un Estado totalmente autoritario, como ya señalé, ¿no? En contra de un Estado que violaba los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, por supuesto, ¿sí? Y que surge en un contexto, como ya mencioné, de una efervescencia de los hippies, de los afroamericanos y sobre todo de las mujeres en el movimiento feminista, ¿sí? Entonces, ¿por qué surge ahí? Porque esos movimientos sociales cuestionaban fuertemente, ¿no? El orden establecido. ¿Y cuál era el orden establecido? Pues esta pirámide que les dio, que es la pirámide de la heteronormatividad, donde a la cima, pues está la heterosexualidad, ¿no? Entonces, estas revueltas estudiantiles, ¿no?, muestran, ¿no?, la existencia de una juventud, ¿no?, diversa, que ya no podía estar callada, ¿no?, que no podía estar ya silenciada y mucho menos negada, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, los y las jóvenes, ¿no? Tomamos la calle, digo tomamos porque también yo participé desde los años 80 en este movimiento, ¿no? Y entonces, en resumen, el movimiento estudiantil y el movimiento feminista, ¿sí? Dieron el impulso que abrió el debate, ¿sí? Sobre los géneros, el cuerpo, las identidades y la diversidad sexual. Antes de ellas y ellos, el cuerpo no se discutía, ¿sí? El cuerpo era una situación alejada a nosotros, ¿no? El cuerpo lo manejaba la iglesia, el cuerpo lo manejaba el Estado, ¿sí? Que decían cómo comportarte, cómo vestirte, cómo caminar, etcétera, etcétera. Les recuerdo el documento que les acabo de leer, por el simple hecho de vestirse de otra manera, pues llegaba la policía y te castigaba justamente, ¿no? Entonces, ese movimiento feminista y ese movimiento estudiantil permiten la efervescencia, ¿no? De estos ciudadanos y ciudadanas que estábamos hartos de que nos dijeran cómo vestirnos, cómo pensar, cómo amar, cómo estudiar, ¿no? Exagero, pero era un poco eso, ¿no? Qué carreras escoger, ¿no? Había carreras que no eran propias de las mujeres ni de los homosexuales, ¿no? Eran propias de los varones, ¿no? Las ingenierías, etcétera, etcétera. Ahí no podíamos entrar, ¿sí? Porque era un espacio reservado fundamentalmente a los varones totalmente heterosexuales y heteronormados, ¿no? Entonces parece exagerado, pero hasta ese nivel llegaba el poder de esta sociedad heteronormada y patriarcal. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Surgen los primeros movimientos por la reivindicación de la diversidad sexual. Hice un poco de historia, ¿no? Pero para que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, eh, piensen, reflexionen en qué nos tocó vivir. Y no nos estamos pasando como las mártires y como las locas que se confrontaron a la policía. Bueno, sí lo hicimos, ¿sí? Y fue importante porque eso permitió, ¿no? Los avances, como yo decía hace un momento, de lo que hoy tiene la comunidad de la diversidad sexual. Es decir, si en estas confrontaciones que se hicieron en estos años, difícilmente pienso en una sociedad como la que es ahora, ¿no? Difícilmente pienso en un matrimonio igualitario, en una adopción de niños, ¿no? Es gracias a esas luchas que se dieron justamente en estos años para poder subvertir ese orden añejo, decadente, pero que sin embargo se oponía como el único existente, ¿no? Entonces, ahora vamos con los inicios de cómo surge el movimiento. Ya dije el contexto un poco, ahora vamos a ver los inicios en cómo surge este movimiento, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que hay nuevos conceptos de libertad sexual, ¿no? Que se gestan fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, que comienzan a llegar a México a principios de los años 70, ¿sí? Esos movimientos ya con esta idea de pensamiento de la libertad sexual de pensar los cuerpos, llegan a México vía algunos actores y actoras que ahorita voy a mencionar, ¿sí? Entonces se retoman esos movimientos de liberación homosexual y lésbico, ¿sí? Y comenzamos se comienza pues a crecer como gente que piensa en esa dirección, ¿no? Y hay jóvenes que se comienzan a aglutinar, hombres y mujeres, ¿no? Y sobre todo estos jóvenes, hombres y mujeres, es gente que venía y que tiene experiencia ya en otros movimientos sociales, ¿sí? En otros, en sindicatos, ¿no? En grupos anarquistas, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, el papel fundamental que tuvo la guillotina, que fue un movimiento de un grupo, ¿no? Que si bien se conformó de manera paralela con los movimientos, siempre fue un apoyo, ¿no? Desde una visión totalmente, digamos, radical, ¿no? Una visión totalmente contestataria, ¿sí? Era el ataquemos el poder, ataquemos el Estado, ataquemos a la sociedad que nos niega, y entonces la guillotina, desde esta, digamos, radical, ¿no? También tiene un papel preponderante en esos movimientos, ¿no? Y entonces el movimiento inicialmente se planteó que es muy importante y fundamental, en principio, ¿sí? Asumirnos como lo que somos.
Si queremos luchar, hay que asumirse desde la diversidad sexual. No podemos nosotros hacer un movimiento sin primero hacer un proceso interno, un proceso de reflexión para asumirnos como es lo que somos, ¿sí? Ese fue un principio básico. No lo puedo hacer desde otro sitio, porque nadie va a luchar por mí para que yo me asuma como lo que soy, ¿sí? Entonces, un principio fue asumirnos como somos, ¿sí? Después hubo un segundo lineamiento, un segundo eje, que era justamente, ¿no? El decir, no queremos tolerancia, exigimos aceptación, ¿sí? Eso es muy importante porque en un principio se pensaba pues que el movimiento surgió, ¿no? Para que la sociedad tolerara a esos raros y raras, ¿no? Esos raros y raras que no tenían cabida, entonces hay que tolerarlos, ¿no? Hay que como decir que están ahí, pero en el margen un poquito, ¿no? Fuera de cuadro, ¿no? Y entonces el movimiento dijo, no, no queremos tolerancia, exigimos aceptación justamente de cómo somos y de lo que somos, ¿sí? Pues en ese sentido, pues es uno de esos elementos, ¿no? Me voy a permitir leer otro documento histórico, ¿sí? Que da fe de qué ocurría en esos momentos, ¿no? Este es un documento también setentero, ochentero, que lo hace la Red Loca. Ahorita digo qué es, ¿sí? ¿Qué decía este documento? Es un documento dirigido a las lesbianas, ¿sí? Dice, lesbiana, hemos decidido dejar el closet, ¿sí? Vean cómo definen el closet. Es el lugar tan pequeño, apartado y oscuro, ¿sí? Hemos decidido salir a la luz, a la calle, a los lugares donde convive toda la gente, sin tener que negar nuestro amor por las mujeres, sin tener que disfrazar nuestro cuerpo con vestidos, medias ni cosméticos, ¿sí? ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo, asúmete como eres, vístete como te quieras vestir y sal a la calle, ¿sí? Esto dirigido a las mujeres lesbianas. Continúo. Con nuestra cara limpia, sin pintar, con nuestra chaqueta y botas que nos prestan agilidad y destreza, con nuestro cabello negro o corto, pero libre, ¿sí? Hemos decidido salir del silencio que antes nos ahogaba, ¿sí? Ese silencio, ¿qué significa? Era, ¿no? La no visibilidad de estas diversidades sexuales. Estaban soterradas en el inframundo, no existían, ¿sí? Hemos decidido entonces, acompáñanos en este camino de libertad, de alegría, vivamos juntas, ¿no? O vamos juntas a la gran marcha lésbica homosexual, ¿no? Que se llevó a cabo el 25 de junio, era sábado, ¿no? Entonces, imagínense dónde era, era de los Niños Héroes a la Plaza del Templo Mayor, ¿sí? Dice aquí, dejemos que el sol y la lluvia nos bañen, marchemos unidas, tomemos las calles, amémonos o amemos en cada mujer a la humanidad entera, ¿sí? ¿Quién firma este documento? Pues lo firma Amazonas, de la Red de Lesbianas Homosexuales y Organizaciones y Colectivos Autónomos, Red Loca, ¿sí? Traje esos documentos históricos, ¿no? Para que ustedes puedan ver en qué se estaba, ¿no? Y que no es invención de nadie, ni que las históricas no son unas locas que piensan de más y que están inventando. Aquí hay documentos que prueban cómo era el contexto en el que se vivía, ¿no? Entonces, derecho a la diferencia, derecho a la igualdad, ¿sí? Y en ese sentido, ¿no? En el año de 1971 surge, en medio de un contexto social que demandaba acción política, ¿no? Se conforma en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, ahora llamadas así, ¿sí? El cual llevó por nombre el Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? El Frente de Liberación Homosexual de México fue el FLH, fue la primera asociación que surge en el año de 1971, ¿sí? Ahora, este grupo, por supuesto que surge y toma forma como un resultado lógico, ¿no? De los actos de discriminación en contra de un hombre que fue despedido, ¿no? De una tienda departamental, la voy a decir sin ningunos pelos en la boca, era Sears, en los años 70, ¿sí?
lo despiden por ser homosexual en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ese hecho, pues también es un momento de quiebre, pues, con lo que se va pensando, ¿no? Y entonces se comienzan a conformar asociaciones lésbicas y homosexuales, ¿no? Este despido, ¿no? Menciona este autor, ¿no? Moviliza estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Los cuales se reunieron para protestar. Yo diría que si bien la facultad tenía una centralidad, ¿no? También en otras facultades ya se daban estas cuestiones, ¿no? Únicamente que en la Facultad de Filosofía y Letras pues estaba una actora central de lo que ahorita voy a mencionar, ¿no? Pero en general fue la universidad que se movilizó, ¿sí? Entonces, en estos movimientos de la Facultad de Filosofía y Letras, pues encontramos a una dramaturga que es Nancy Cárdenas, ¿no? También por otro lado, Carlos Monsiváis, ¿no? Protesta y hace su protesta junto con este movimiento, ¿no? Nancy Cárdenas, en ese sentido, y otros militantes, se da también un movimiento a la par de esto, ¿no? Se despide este joven, surgen las primeras rebeliones y manifestaciones en las universidades, ¿no? Carlos Monsiváis se manifiesta por su lado, ¿no? Y entonces, pues también había movimientos muy fuertes, ¿sí? Hay un movimiento muy interesante que es un movimiento antipsiquiátrico, ¿sí? ¿No? Que como eje tiene un cuestionamiento a una postura que medicalizaba, ¿no? Medicalizante, de tildar a la homosexualidad como una enfermedad, ¿sí? Del lado psiquiátrico, diría yo, hay un fuerte peso medicalizante que dice que, pues, simplemente los homosexuales y lesbianas son enfermos, ¿no? Y entonces hay que tratarlos como tales. Entonces se da también, a paralelo a esta movilización, un movimiento antipsiquiátrico, ¿sí? Cuya cabeza estaba en Antonio Cue, que fue un actor central de la lucha, después me referiré a él, ¿no? Entonces, se da esta postura antimedicalizante y surge un emblema súper importante del movimiento, ¿no? Un emblema que decía, ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales, ¿sí? Fue una consigna que se llevó en todas las marchas, ¿no? Y es una reacción justamente a esta perspectiva medicalizante, ¿no? Que tildaba a la homosexualidad, ¿no? Pero también a las otras disidencias, ¿no? Sexuales, como una enfermedad, ¿no? Y entonces, Nancy Cárdenas, que fue una de las actoras centrales en el movimiento, ¿sí? Justamente ella, ¿no? En un noticiero, eso lo cuentan en todas las entrevistas que hicimos, ¿no? Karina y yo, la doctora Karina, es la primera mujer que habla en un espacio público televisivo, ¿sí? Imagínense el año. Era el año 1973, ¿sí? Entonces, ella habla en el noticiero de Jacobo Zabludowski, que era un noticiario que pasaba en la noche, que tenía una audiencia súper alta, ¿sí? Y ella comienza a hablar justamente, ¿no? De la orientación sexual lésbica, ¿no? En un programa público y a una hora pública, ¿sí? Entonces, también es importante recordar ese hecho, ¿no? Nancy Cárdenas, bueno, fue locutora, actriz, escritora, ¿no? Y maestra de arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras. Por eso es que esta efervescencia, cuando despiden a esta persona de SEAS, pues comienza en esa facultad, ¿no? Que después transitó hacia otras facultades y escuelas, no se quedó únicamente en ciencias políticas, ¿no? Ahora, justamente el movimiento o el grupo que se llama Frente de Liberación Homosexual, que fue en el 71, ya mencioné, es un antecedente de todos los demás movimientos, ¿sí? Entonces, el primer movimiento es el Frente de Liberación Homosexual del 71, que va a permitir el surgimiento de una diversidad de movimientos que vamos a ver de manera posterior, ¿no? Y entonces, a la par de este movimiento de liberación homosexual del 71, surgen otros movimientos, ¿no? Otras organizaciones civiles de personas LGBT+, que hablamos ahora, ¿no? Y entre ellos surge un movimiento que se llama Sexpol, ¿sí? Sexpol, sí, es una agrupación
¿no? Que lideraba o que, digamos, que estaba como cabeza visible, Antonio Cue, que ya lo referí, que fue uno de las personas que inició este movimiento antipsiquiátrico, ¿sí? Pues Antonio Cue crea esta Sexpol, ¿no? Y en ese sentido, Sexpol lo que hacía justamente era la reflexión, ¿no? Era el análisis en torno a la sexualidad y a la política, ¿sí? Elementos que hasta antes habían estado separados, ¿no? O era política, ¿no? O era sexualidad, ¿no? Pero sexualidad y política, ¿no? Era un elemento que no se había reflexionado desde esa manera en cómo lo hace Sexpol, ¿no? En 1975, ¿sí? Es decir, 4 años después de que surge el Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? Entonces está el Frente de Liberación Homosexual en el 71, Sexpol en el 75, ¿sí? Y en el año de 1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, ¿sí? Este FAR, ¿no? Esta agrupación estaba fundamentada en un trabajo desde la disidencia, ¿sí? ¿Sí? Y cuestionando fuertemente, ¿no? Esta estructura que yo definí en un inicio, ¿no? Y la cabeza visible de esta agrupación, pues justamente es Juan Jacobo Hernández. Yo aquí cabe la pena señalar que yo estuve muy cercano a este movimiento, si bien no participé en su formación, porque yo en esta estaba muy, ¿no? Participo después desde el CSH Oriente, que voy a referir después, ¿no? Bueno, entonces, esta asociación surge en el 78, ¿no? Hay grupos de mujeres lesbianas que tenemos que señalar forzosamente, ¿sí? Como parte de estas asociaciones, ¿no? Estaba el grupo de Ácratas, ¿sí? Estaba el grupo de Lesbos y estaba el grupo Oikabet. Ácratas surge en 1975, ¿no? Entonces tenemos Frente de Liberación Homosexual, MLH 71, ¿sí? 75, Sexpol y Ácratas, ¿no? Para que vayamos un poco viendo esta parte de cuánto surge, ¿no? Lesbos surge en 77, ¿sí? Y Oikabet surge en 78, igual que el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Tanto Lesbos como Oikabet, ¿no? Son considerados como las primeras asociaciones públicas de mujeres lesbianas. Cabe señalar que aquí la cabeza visible, ¿no? Es justamente Jean María Yoyolotl Castro, que es una feminista radical, una feminista comunista, que encabezó de manera muy importante la lucha de las mujeres lesbianas, ¿no? Insisto, gran parte de esa narrativa la estoy o la complementé de estas entrevistas que hicimos la doctora Karina y un servidor, ¿no? Y que van a ser publicadas en un libro de próxima aparición. Bueno, espero que se conforme esto, ¿no? Y finalmente, el grupo Lambda de Liberación Homosexual, ¿no? El cual tenía una posición feminista, era un grupo mixto, ¿no? De los primeros grupos mixtos, ¿no? Porque FAR fundamentalmente era de varones, Lesbos y Oikabet fundamentalmente de mujeres lesbianas, pero Lambda sí es un grupo, digamos, mixto, ¿no? Y surge en 1978, ¿sí? ¿Quién funda este grupo? Pues en gran parte Claudia Hinojosa, ¿sí? Escritora ella, y yo diría también Javier Lizarraga, Almaldana, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de entrevistar, ¿no? Entonces, para que se den cuenta un poco de esta cronología, vuelvo a repetir, 71 Frente de Liberación Homosexual, ¿no? 75 Sexpol y Ácratas, 77 Lesbos, y en 78 el FAR, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el OICABET, ¿sí? Y el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Eso es importante señalarlo porque todos y todas los que participaban en esos grupos, pues son parte de estos años 70, ¿sí? Post-setenteros, post-68, post-71, ¿no? Ahora, importante decirlo también, ¿sí? La mayoría de los que participaban en ese inicio, ¿no? Tanto Lambda, OICA, Bedifar, ¿no? Fundamentalmente eran estudiantes o trabajadores en universidades, ¿no?
o también académicos, ¿no? Que trabajaban en universidades, eran sindicalistas, ¿no? O eran miembros también, pues, de grupos políticos marginales, yo diría, anarquistas, ¿no? Entonces, lo que permite justamente el surgimiento es que todo mundo de esas agrupaciones, ¿no? Participaban en actividades políticas, ¿no? Y entonces ya habían adquirido cierta conciencia del sindicalismo, ¿no? Y también de la relación con los grupos políticos, ¿no? Voy a permitirme leer otro documento histórico, todavía estoy en tiempo, ¿sí? Dice este panfleto, vean otra vez, ¿no? Eh, eh, no sé si me están escuchando. Eh, ¿Me pueden decir por favor si me están escuchando? Porque yo por aquí ya tengo un problema, no sé si me están viendo y escuchando. Si alguien se comunica por favor conmigo. Bueno, espero que sí me estén escuchando. Si no, pues es un problema, ¿no? Dice así. eh, bueno, ya me están diciendo que sí me escuchan. Yo no me estoy viendo, pero bueno, voy a leer otro documento, ¿sí? Escuchen lo que dicen, ¿sí? Es otro documento setentero, ¿sí? Dice, jotos, tortilleras, lilos, putos, manfloras, maricones, mayates, mujercitos, travestis, transexuales, bisexuales, bugas, alivianados, punks, rockeros, titiriteros, locas de los barrios, marimachas y demás raza, todos a la gran marcha lila, ¿sí? Del 25 de junio del 83, ¿sí? Leo otro documento, ¿sí? Que dice, no todos los heterosexuales son machines, ¿no? Ese es el título del documento. Y cada año, desde 1978, fecha en que se hace el movimiento que ahorita voy a decir, ¿no? Dice, cada año un considerable número de hombres y mujeres heterosexuales han acompañado combativa y solidariamente a los jotos y lesbianas, que hemos desfilado orgullosamente, perdón, aquí tengo una, ¿no? Que hemos marchado orgullosamente, ¿sí? Por las calles de la Ciudad de México, ¿no? Demandando el paro de la represión, exigiendo respeto a nuestros derechos, nuestra alegría y el rostro múltiple de los homosexuales, ¿no? Este año no será la excepción, heterosexual, acompáñanos en nuestra gran marcha, lésbica, homosexual. Cabe decir que siempre hubo heterosexuales, bugas, como se dice en el argot, ¿no? Acompañando a las marchas, ¿no? Leo rápidamente otro documento. Travesti, transexual, prostituta, date chance. También puedes salir el día a brillar como en la noche. Hay un lugar muy especial para ti en el contingente de la red de lesbianas, homosexuales y organizaciones colectivos autónomos, que se llamaba Red Loca, ¿no? Tienes que venir a manifestar tu derecho, a usar tu cuerpo como se te dé la gana, a vestirte como se te dé la regalada gana. ¿Sí? Y vean lo que dicen aquí. Si la oruga tuviese miedo de sus alas, nunca sería una mariposa, ¿no? Ven con nosotros, trae tus colores, tu alegría, tu coraje, tu valentía, ¿sí? La experiencia de luchar juntos y juntas enriquece a todas y todos los que llevamos a cabo. Ven, lúcete y ven con tus amigas, ¿no? Otro documento. Encontré fundamentalmente ese tipo de volantes, ¿no? Que hacía la Red Loca. Por eso es que los estoy leyendo, ¿no? Ahora, vamos a continuar justamente con esto, ¿no? Decimos entonces que gente que se agrupó, pues venían de movimientos sociales, sindicalistas, de la sociedad civil, ¿no? De agrupaciones de diferentes índoles, ¿no? Anarquistas, socialistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ya entramos en detalle, ¿no? Eh,
un contingente organizado de homosexuales y lesbianas marcha por primera vez, ¿sí? El año de 1978 a propósito del aniversario de la Revolución Cubana, ¿sí? Entonces, si bien no era un contingente o no era una marcha específicamente homosexual, ¿no? Se marcha en otros contingentes no homosexuales, no lésbicos, ¿no? Pero la primera salida pública, ¿no? Fue en el año de 1978 a propósito de la Revolución Cubana, pero también, ¿no? A propósito de los acontecimientos del 2 de octubre, también se hace una marcha el 2 de octubre, ¿no? Y hacen su manifestación solidaria a la revolución sandinista. Esa primera aparición, como lo narraba Juan Jacobo en la entrevista que nos hizo, o perdón, que le hicimos, ¿no? Tuvo ciertas, digamos, no buenas perspectivas, no buenas opiniones, ¿no? Porque, pues, como que se va a marchar el día 26 de julio, cuando es el aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, no es posible que sobre todo por gente de Lambda, ¿no? También lo decía Javi Lizarraga, que hayan escogido esta fecha, ¿no? Para salir públicamente cuando, pues, pues, se fundamenta y se conmemora una revolución de tipo como la de Cuba, ¿no? Pero es la primera vez que se sale. Por eso hay dudas de cuándo se sale por primera vez, en el 78 o en el 79. La primera vez que se sale con un contingente público fue en el 78, el 26 de julio particularmente, ¿sí? Después en ese mismo año se hace otra a propósito del 2 de octubre, ¿sí? Sin embargo, la primera aparición pública de estos contingentes homosexuales y lésbicos fue en el 78, ¿sí? Sin embargo, para el 79, entonces se aparece la primera marcha específicamente homosexual y lésbica, ¿sí? Es en el año de 1979, ¿sí? Fecha que se ha llevado hasta el día bueno, hasta el año pasado, ¿no? De manera interrumpida. Pues justamente, pues eso, yo no estoy muy seguro, pero me parece que es la primera vez que se suspende, ¿sí? Ya se había movido de fechas, ¿no? Inclusive ha habido dos marchas, ¿no? El mismo año, ¿no? Pero esas marchas desde el 79, específicamente gays y lésbicas, han aparecido, ¿no? Hasta este año que se suspende, ¿no? Y entonces, pues este panorama no es gratuito, ¿sí? Ya como señalamos, ¿no? Desde el 79 se realiza la primera marcha del orgullo gay, donde confluyen luchadoras homosexuales y lesbianas, ¿no? Que desde la izquierda fundamentalmente participaban y demandaban justicia, respeto y tolerancia, ¿sí? En una ciudad que ya describí hace un momento, homofóbica, gobernada por élites muy digamos, opresivas, ¿no? Del Estado, ¿no? Que no dudaban, insisto, en mandar a la prisión a personas por el simple hecho de manifestarse como homosexuales y como lesbianas, ¿no? Entonces, voy a leer otro cartel, ¿no? Dice, ser homosexual no es un delito, y sin embargo, a la policía mexicana le parece que sí, lo es, ¿sí? Detienen arbitrariamente a cientos de homosexuales por el solo hecho de serlo, o porque se visten diferente, o porque se visten diferente, ¿sí? Dice el cartel, llegó el momento de decir basta. No toleraremos más abusos, ¿sí? Los integrantes de la red de lesbianas, homosexuales y organizaciones y colectivos, ¿no? Te invitamos a la gran marcha del orgullo homosexual, ¿no? Otro documento histórico que me parece que es importante, ¿sí? Este es del año 1978, ¿sí? Y es un evento que se llama Cinco Expresiones, ¿sí? Y vean quién participa. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, su declaración de principios, por Juan Jacobo Hernández, 13 de octubre del 78, ¿sí? Un punto de vista sexopolítico sobre la homosexualidad, por Fernando Esquivel, 20 de octubre del 78. El grupo Oikabet,
de mujeres lesbianas por Jean María Castro, 27 de octubre del 78. Otro más, manifestación de principios en la lucha por Javier Lizarraga y Alma Aldana, fundadores de Lambda, ¿no? 3 de noviembre. Y finalmente, movimiento hacia la integración holística, el trabajo interior, por Antonio Cue. Estos 1, 2, 3, 4, 5 personajes y personajes dirían por ahí, es el hilo conductor de la aparición del movimiento, junto con, por supuesto, como bien lo decía Juan Jacobo, y también me parece que Alma Aldana, ¿no? Si bien había cabezas visibles en los movimientos, ¿no? Había gente que estaba detrás de esas cabezas visibles. Juan Jacobo Hernández del FAR nos decía, pues si bien yo era una de estos personajes centrales, detrás de mí había una serie de locas de barrio, titiriteras, ¿no? Grupos marginales. Ella recordaba a la gorda, a Gerardo, no recuerdo el apellido, ¿no? Que fundó el GAR, un frente de homosexuales en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿sí? Que era gente, eran las vestidas que llamábamos súper radicales, ¿no? Que se partían el alma frente a los policías, ¿sí? Entonces hay que decir que si bien esas personas que acabo de mencionar son los y las actoras centrales, detrás de ellos y ellas había un ejército de gente, ¿no? De vestidas, de transvestis, de lo que ustedes quieran y manden, que le daba fuerza a estos grupos, ¿no? Entonces, aquí también tengo, ¿no? Los principios de la declaración del FAR en el 78, no los voy a leer, son muy amplios, ¿no? Son los ejes rectores del FAR, ¿no? Detrás de mí, no sé si lo ven, porque ya se apareció ahí la de cámara, ¿no? Detrás de mí está un periódico que se llamó Política Sexual y Nuestro Cuerpo, un órgano informativo del FAR, que sale en el 70 y... no sé bien, ¿no? Pero es un periódico, ¿no? Ya salió, ¿sí? Este documento, y ahorita ya comienzo a leer los mensajes que me están enviando, es un documento que se llama Revolución Socialista. Y vean lo que dice. El único camino a la liberación de lesbianas y gays es justamente la revolución socialista, ¿sí? Es un documento que se hizo en 1980, ¿sí? Y finalmente, y con eso concluyo mi participación para interactuar con ustedes, es este documento, ¿sí? Que es el primer congreso homosexual, ¿sí? Muchas y muchos dicen que, que el primer congreso, que hacemos el segundo congreso, y bueno, el primer congreso homosexual se hizo en el CCH Oriente, ¿sí? Que está ubicado en Canal de San Juan y Tezontle, fue ahí donde yo estudié, ¿sí? Como lo mencioné hace un momento. Entonces, yo en este CCH comienzo yo a socializar, ¿no? Pues primero con la extrema izquierda, porque en el CCH Oriente había bolcheviques, había de la resortera, que era la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo clandestino, ¿no? Había trotskistas, mencheviques, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el primer congreso homosexual de este país y de esta ciudad fue justamente en el CSH Oriente de la UNAM, ¿sí? Y entonces yo recuerdo mucho, porque yo ya estudiaba ahí, ¿sí? Que pues en principio los mencheviques, bolcheviques y demás dijeron, ¿cómo un congreso aquí de esa gente de la decadencia pequeño burguesa, cómo vamos a permitir que entren? No lo vamos a permitir. Se hace una votación histórica, ¿sí? Donde pues se gana, me parece que por el voto del Partido Comunista, que se haga el primer congreso homosexual en el CSH Oriente, ¿sí? Y el lema, nadie es libre hasta que todos seamos libres, lo dice el FAR, ¿sí? Algunas mesas, para que se den una idea de las mesas que hubo, ¿sí? Era la mesa homosexualidad y trabajo productivo, ¿no? Donde se hablaba de sindicatos, leyes laborales, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que vean el papel fuerte del sindicalismo en el FAR, ¿no? Una segunda mesa, homosexualidad, mitos y conceptos, ¿no? Una tercera mesa de lesbianas, una tercera mesa de lenguaje no incluyente, ¿no? Eso se hizo en 1979, 78, no recuerdo muy bien el año, pero fue 79, 78, donde se hace este primer congreso, ¿sí? Y es donde yo
tomó contacto justamente con el FAR, ¿sí? Yo estudiaba ahí. Entonces, yo cuando me integro ya fue en 80, ya un poco a la disolución de varios grupos, ¿no? Que se conforman en esta red que mencionaban por ahí, ¿sí? Y entonces, pues con eso concluyo, espero no haberlos abrumado con tanta información, pero ahora voy a leer algunas cuestiones. Alfonso me dice, doctor, ¿sabes si es verdad que en las primeras marchas LGBT aparecían en primera fila personas trans y eran las que recibían las mayores groserías? Una persona mayor me comentó que sí pasaba. Por supuesto, Alfonso. Como ya dije, las vestidas era frente, ¿no? Que recibía, pero en general, a ver, las vestidas, ahora trans, ¿no? No solamente recibían insultos en las marchas, ¿sí? Las vestidas, ahora transexuales, ¿no? Siempre fueron un sector muy vulnerable y sobre el cual se ejercía la peor de las violencias, ¿sí? Cabe decir, Alonso, que nuestro país es el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia después de Brasil, ¿sí? ¿Y quién es el sector más vulnerable? Es decir, ¿a quién matan más? Si bien a la comunidad homosexual, a la comunidad de la gente transexual, ¿no? O las vestidas que decíamos antes, ¿no? Pero efectivamente ellas se confrontaban con la policía cuerpo a cuerpo, ¿sí? Cuando se quería disolver la marcha, ellas eran el grupo fuerte, ¿sí? Que a zapatillazos, banderazos y demás, ¿no? Lograban abrir camino. Efectivamente, Alonso, es eso, ¿sí? Eran grupos bastante beligerantes, ¿no? Y que no tenían una formación teórica, pero poco importaba eso, ¿sí? Con su presencia, ¿no? Con esos colores de esos vestidos y esas pelucas, ¿no? Francamente, la presencia de estos grupos, ¿no? Hacía inclusive hacerse atrás a la policía, ¿sí? Bueno, Diego Aguilar, profesor, ¿cuáles fueron los lugares clandestinos en la Ciudad de México de organizaciones y reflexiones para la lucha LGBT? Creo que fue el bar 9 de Amberes, pero hubo otros. Bueno, en tanto lugares clandestinos, yo no sé qué tan clandestinos eran, Diego. Estas primeras gentes, ¿no? Se reunían, ¿no? En casas de los diferentes actores y actoras, ¿no? O sea, las juntas se hacían en las reuniones, ¿no? Las reflexiones se hacían en las casas de los diferentes y de las diferentes integrantes del movimiento, ¿sí? Algunas de ellas en la Roma, otras en la Condesa, etcétera, ¿no? En cuanto a bares, bueno, había unos sinfín de bares, ¿no? Eran aquí donde se llevaban a cabo las redadas, ¿no? Pero como lugares clandestinos, más bien eran como lugares donde se reunían, ¿no? Que no eran públicos, ¿no? Y no eran públicos, pues porque la represión y las racias que ya señalé estaban al orden del día, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál fue la reacción del presidente José López Portillo ante ese movimiento? Bueno, tanto López Portillo como Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Junto con un secretario de la policía que era fatal, ¿no? Era una reacción de extrema virulencia, de represión, ¿no? Y de tortura, ¿sí? Por ahí Juan Jacobo, perdón, no, perdón, Juan Ramón Martínez del grupo La Guillotina, ¿no? Él narra en su tesis de maestría, que se la sugiero que la consulten, es de la UACM, ¿no? Cómo la policía tomaba fundamentalmente a estas vestidas que mencionaba Diego, ¿no? Y las llevaba a lo que es el Torito, ¿no? Las encarcelaban ahí con alambres, con púas, les perforaban los senos para que saliera el aceite con el cual se hacían esos implantes, ¿no? Las violaban. Entonces, efectivamente, el régimen del Partido Único fue brutalmente represivo contra la comunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la reacción del PRI, porque era el Partido Único, era de una extrema virulencia, ¿sí? Una represión absoluta, ¿sí? Vamos a ver aquí quién más. Aquí arriba ya decía alguien, preguntaban. eh, Muchas gracias por la plática. ¿Podría hablarnos de algunas figuras de la izquierda que participó en los inicios del movimiento
de la diversidad sexual. Sí, Alonso, había figuras desde la izquierda. Por ahí Juan Jacobo mencionaba al PRT, ¿sí? El PRT fue un partido, ¿no? Que, bueno, en principio que abrió, cuando la primera de esta marcha o la segunda que se dio en el aniversario del 2 de octubre, me parece que el PRT, ¿no? Trotskista, pues abre camino, ¿no? Abre espacio a estos grupos, ¿no? Entonces dice, vénganse con nosotros, ¿no? Intégrense. Juan Jacobo narraba que cuando entra el PRT y atrás los grupos homosexuales, la gente aplaude, ¿no? La gente hace una gran ovación a esos grupos homosexuales que se manifestaban por primera vez, ¿sí? Y hasta atrás venía el Partido Comunista, dice Juan Jacobo, que abrió un espacio como de 300 metros para que no los confundieran con los maricones y los putos, ¿no? Literal, dicho por Juan Jacobo, ¿sí? Entonces, evidentemente, esas figuras del PRT trotskistas fueron fundamentales, ¿no? Por aquí hay un documento, déjenme encontrarlo rápidamente, ¿sí? Que es CLARI, ¿sí? CLARI era el Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra, ¿sí? Y Rosario Ibarra, pues fue la primera candidata mujer a la presidencia por el PRT en 1982, ¿sí? Otra pregunta de Sergio Alberto, ¿existe una relación entre los movimientos comunistas y la comunidad LGBT? La izquierda, ¿por qué sector ideológico estaba rigido? Bueno, como mencioné, Sergio Alberto, la izquierda era un abanico impresionante de posturas, ¿no? En el CSH Oriente, donde yo participé, en principio el Partido Comunista era muy alejado, ¿sí? A los movimientos de liberación homosexual, pero pues ellos votan a favor de que se haga el primer congreso, sí, y inclusive hace estatutos en sus manifiestos en el Partido Comunista a finales de los 70, sí. Entonces los movimientos comunistas, pues, y en general socialistas, ¿no? Poco a poco fueron siendo espacios de interlocución, ¿no? En que en un principio fueron muy críticos, ¿no? Del movimiento homosexual, porque nos veían como la decadencia de la burguesía, ¿sí? Pero esto fue cambiando de manera paulatina, ¿no? Y Juan Jacobo menciona que hay una interlocución muy rica entre trotskistas y perretistas del PRT, que contribuyó mucho, decía Juan Jacobo, a la reflexión también del movimiento, ¿no? ¿Quién más pregunta por acá? Al día de hoy aún es temerario en la UAM y más en el ambiente de ingeniería. Sí, por supuesto, Juan. Con todo razón, sí. Déjenme decirles que cuando yo entro a la UAM Azcapotzalco, sí, el tema de la diversidad prácticamente no existía, ¿sí? Hay una primera tesis, ¿sí? De un chico que la dirigió, yo no la dirigí, yo venía entrando, ¿no? La dirigió la doctora Rocío Grediaga Curi. La tesis se llamó Amor entre hombres, ¿sí? Yo fui lector de esa tesis, ¿no? Eh, y en la UAM no había nada, ¿sí? Pero además, en una de las UAM amistades que había, ¿sí? Unos personas de vigilancia, perdón, pero tengo que decir, ¿no? Unos chicos se besaron y literalmente fueron sacados con lujos de violencia, literalmente a la calle, ¿no? Entonces, aún la UAM, como dice bien Juan Villegas, que es un maestro de ingeniería de la UAM, también formó parte Juan Villegas de este grupo de UGEDIS, ¿no? Unidad de Género y Diversidad, pues el ambiente sigue siendo muy violento hoy en la comunidad de ingeniería, como bien lo menciona el profesor Juan Villegas. Tenemos que luchar todavía, todo eso que les dije no ha terminado, sigue habiendo expresiones de homofobia, expresiones contra la comunidad, no todo está terminado, el hecho de que se puedan o que nos podamos casar y adoptar no es la panacea, sigue habiendo manifestaciones de odio homofóbico, ¿no? Inclusive en las universidades. Tienes toda la razón, Juan, todavía hay manifestaciones de este tipo, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que ya hay espacios, ¿no? Yo he dirigido por lo menos unas 10 tesis con el tema de la diversidad sexual, ¿sí? Y ahora, justamente mi grupo de sociología rural, aperturamos en el posgrado una línea de estudios sobre la homosexualidad y el lesbianismo en comunidades rurales.
tema muy poco abordado, ¿no? Sigo leyendo Jean Jim, si no me equivoco, perdón, eso no, creo que los que pertenecemos a la comunidad sabemos perfectamente la represión que había, hasta se puede decir que en estos últimos tiempos aún está presente. Por supuesto, Alejandra Perea, ¿no? Al igual que Juan, ¿no? No todo está acabado, si bien la Ciudad de México es una ciudad que le llaman gay friendly, ¿no? Porque es amigable, ¿no? Déjenme decirles que yo comentaba hace un momento que de esos crímenes de odio homofóbico, quien encabeza la lista justamente es la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por decir, hay mucho que cambiar, no todo está dado, ¿sí? Pero la intención de dar esta plática en el mes del orgullo gay fue justamente recordar que de dónde venimos, ¿no? Pero también, sabiendo de dónde venimos, podemos ver hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? No todo está terminado, efectivamente, tenemos que hacer muchas luchas más para poder justamente cambiar esa mentalidad heteronormada y esa mentalidad que prevalece todavía, inclusive en espacios universitarios, ¿no? Más preguntas. Dice, ¿cree que hay algún específico del inicio del movimiento que debamos retomar o volver a considerar ahora? Pues mira, me parece que es Brenda. Yo creo que lo que acabo de narrar justamente nos permite ver, ¿no? En qué momento histórico surge el movimiento homosexual y lésbico, ¿sí? Entonces, si hay algo que retomar ahora es justamente esta historia que les acabo de narrar, ¿sí? Yo sugiero, Brenda, que ustedes entren a WAM Radio, ¿sí? 94.1 de FM, y ahí chequen en los históricos el programa Mariposas Lilas. Junto con la doctora Karina hicimos una serie de entrevistas, fueron 14 entrevistas, las primeras 5 son de esos personajes centrales del movimiento, Juan Jacobo Hernández, Javier Lizarraga, Almaldana, ¿quién más está ahí? Jorge Mondragón, que también tuvo una presencia muy fuerte en la formación del FARC, que omití decirlo, pero Jorge Mondragón, profesor del CSH en Naucalpan, ¿no? Una figura también central, ¿no? En fin, ustedes pueden acudir a estos históricos de One Radio, ¿no? Y nosotros estamos en el proceso de crear un libro en base a esas entrevistas que se va a acompañar de toda una gráfica gay que hay ahí, ¿no? Eh, Buenas tardes, profesor. ¿Qué piensa sobre las personas que son homofóbicas y si creen que se puede combatir esa sociedad, así como la diversidad sexual? Mira, la homofobia es realmente una enfermedad, ¿no? Como dicen por ahí, la homosexualidad y las personas lesbianas, ¿no? No son, no son los enfermos. La homofobia sí es una enfermedad de la cual se tienen que curar muchas gentes, ¿sí? ¿Y cómo se van a curar? Pues justamente, ¿no? Haciendo análisis muy específicos de por qué surge la homofobia. Y la homofobia surge, ni más ni menos, Jan, porque las disidencias sexuales atacamos y vulneramos ese esquema heteronormado que los coloca hasta la cima, ¿sí? Y entonces, como ven su poder vulnerable, su poder que se está cuestionando, pues vienen reacciones homofóbicas, ¿no? Por supuesto que a la cima de la heterosexualidad de esos varones heterosexuales, ¿no? Hipermasculinos, ¿no? Cuando se confrontan frente a una vestida, ¿sí? Que confronta todo su ser masculino, pues vienen las relaciones homofóbicas, ¿no? Bueno, José Sánchez Rodríguez, saludos, sobre los congresos, ¿cuántos congresos y hasta qué años se realizaron? José, saludos, ¿no? Un exalumno de la UAM, que terminó sus estudios en la UAM, Xochimilco. Mira, yo tengo registro, en principio, de este primer congreso, ¿sí? Que fue en el 79, 78-79, ¿sí? Que se puede llamar el primer congreso. Después hubo varios eventos, José, varios eventos que yo creo no tuvieron la calidad, digamos, o la categorización más de calidad de congreso, ¿sí? Se han hecho varios congresos, inclusive en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿no?
ha habido congresos múltiples, ¿no? Pero el primero que se dio fue justamente este que mencioné en el CESACH Oriente en el 79, ¿no? Y entonces sí ha habido más congresos. Si tú googleas congresos de la diversidad sexual en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, los vas a encontrar. Se han hecho congresos, ¿no? Y reuniones múltiples, ¿no? Pero como congresos, el que inicia es justamente este, ¿sí? Si tienes posibilidad de que te haga llegar las mesas, es muy rico porque vienen las mesas, qué se discutió, quién llevaba cada mesa. Es muy rico saber que en el 78 ya se discutían temas, ¿no? Que ahora pensaríamos que no se discutían en esa fecha, ¿no? Fernando, ¿considera usted que nuestra unidad es machista o que reina la heteronormatividad entre la comunidad? Pues mira, Fernando, ya lo mencionó el doctor, el doctor, perdón, se me está yendo el nombre, el doctor de ingeniería, ¿no? Juan, perdón, el doctor Juan, que pues que en la división que él trabaja, él está inserto, por supuesto que hay todavía mucha homofobia, ¿sí? Hay profesores homofóbicos, hay profesoras también homofóbicas, ¿no? Y hay casos muy concretos de hostigamiento laboral por la cuestión de la preferencia sexual y la orientación sexual, ¿sí? Hay mucho que hacer todavía en nuestra propia unidad y yo diría en los espacios universitarios, que paradójicamente fueron estos donde se fueron los núcleos donde se conforman en gran medida los antecesores, ¿no? Hombres y mujeres, nos conformamos en los espacios universitarios, ¿no? Pero paradójicamente siguen también siendo espacios de expresiones homofóbicas, ¿no? Por eso yo decía en un inicio, hay mucho todavía que hacer, ¿sí? Más preguntas, tenemos todavía 5 minutitos, ¿no? Nicole Soto, ¿no? La homosexualidad forma parte de la discriminación laboral. Por ejemplo, cuando referimos a una persona trans en competencia a otras personas, la consideran para el puesto, será mucho menor que el resto y que las leyes que respaldan, efectivamente, ¿no? O sea, yo decía hace un momento, Nicole, las personas ahora transexuales, ¿no? Son sujetos sensibles, es la parte más vulnerable, ¿no? Con mucha mayor vulnerabilidad, pues justamente, ¿no? Porque están desde sus sectores y expresiones cuestionando en todo momento, ¿no? Este poder heteronormado. Efectivamente hay mucha discriminación, ya decía yo hace un momento, Nicole, ¿no? Las transexuales es ahí donde se centran los crímenes de odio por homofobia, ¿no? La Comisión Mexicana de Crímenes de Odio por Homofobia documenta que es el sector más vulnerable. Si alguien mata, en ese momento, si alguien matan los homofóbicos y las homofóbicas, el grupo más vulnerable son justamente esta comunidad de la diversidad sexual. Yo en este momento les puedo decir también que se va a transmitir en el marco de esta semana una cápsula muy pequeña que yo hice a propósito de el Día Internacional contra la Homofobia, que fue el 17 de julio, se va a transmitir. Estén atentos y atentas, ¿no? Para que ustedes vean un poco la reflexión que yo hago ahí, ¿sí? Zainos dice, ¿cree que el sistema, profesor, cree que el sistema de lo políticamente correcto sea la forma más eficaz de acabar con la intolerancia? Es decir, considera peligroso o bueno encubrir bajo capas de tolerancia en lugar de sacarlo a la luz. Pues ya habíamos dicho nosotros, Zainos, ¿no? El movimiento en principio se planteó no a la tolerancia. Exigimos aceptación. Aceptación donde estemos, como estemos, y ese es un poco uno de los ejes que el movimiento se planteó. No a la tolerancia. Exigimos aceptación, ¿sí? Porque la tolerancia implica, bueno, pues estés ahí, ¿no? Están ahí, pero finalmente los toleramos, ¿no? Pero de ninguna manera los aceptamos, ¿sí? Entonces la tolerancia fue un discurso muy dañino, ¿no? Que dijeron, bueno, pues los vamos a tolerar y la tolerancia ya es un grado de aceptación. Pues no, la tolerancia más que grado de aceptación implica todavía un desdén, ¿no?
a la comunidad de la diversidad sexual. Tiene que ser aceptación de la diferencia, porque además la diferencia de la diversidad enriquece mucho, ¿no? La cultura y la identidad de los géneros, ¿no? De los diferentes géneros. Entonces somos diferentes, somos diversos y así nos tienen que aceptar, ¿sí? Aldi Garrido, buenas tardes, profesor. ¿Qué opina sobre que las parejas de la comunidad LGBT puedan acceder a la maternidad subrogada? Y si hay un libro de esto, se lo agradecería mucho, ¿no? Mira, Adri, sin ser yo especialista, ¿no? Creo que el derecho también a la maternidad subrogada, pues es un elemento, ¿no? Que permite justamente acceder a lo que es la paternidad, ¿no? Ahora que lo recuerdo, Adri, si hay un libro, no tengo en ese momento el título, pero si ustedes me escriben vía Facebook, ¿no? Yo les puedo dar el título. Es un libro muy bueno sobre el tema de la maternidad subrogada. No es en México, es en Argentina, pero yo creo que sí hay literatura. Yo tengo ese libro y si quieres te lo puedo hacer llegar o prestar, ¿no? Y por supuesto que es un derecho más, ¿no? Mira, yo aquí declaro una cosa, digo, mi generación fue muy marcada por eso de que la familia tenía ciertos, o en la familia era el seno donde inclusive se asentaba la homofobia, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho a casarse es un derecho que se tiene que tener, es un derecho humano mínimo que tenemos que dar, ¿no? Aunque mucho de gente de la comunidad, pues, no es una situación que diga que yo voy a tener hijos o voy a casar. En otra parte sí, tienen su derecho y es un derecho humano básico, ¿no? Yo tengo grandes amigos que están casados y que tienen hijos insisto, es un derecho básico humano, ¿no? Si me llamas, yo te podría prestar ese libro, ¿sí? Se nace o se hace, Cata G es un viejo truco que hay ahí, ¿no? ¿Se nace o se hace? No. Más bien hay que ver cómo se conforman las identidades y los géneros, Cata. Y los géneros son una creación fundamentalmente cultural y social. Ni nacemos, ¿no? Yo creo que de aquí sería más bien, ¿no? El género es una construcción cultural, ¿sí? Hay una mujer teórica muy contestataria en su momento, que es Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, que escribió un libro magnífico, ¿sí? Que se llama El segundo sexo. En ese segundo sexo, Cata, ella dice algo muy importante. La mujer no nace mujer, se hace mujer, ¿sí? Y en ese sentido, lo que está diciendo es que el género es una construcción cultural. No voy a hacer muy a dar más pie a esto porque ya es muy tarde, pero lee el libro de Simone de Beauvoir que se llama El segundo sexo, es súper genial, ¿sí? Ahí inclusive habla del papel de las lesbianas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay avances importantes en la UNAM, perdón, en la UAM, ¿no? Género y diversidad sexual, a diferencia de las instancias en otras unidades. Bueno, me parece, sí, Blanca López, que la UAM Azcapotzalco, al instituir a la UGEDIS, ¿no? Está abriendo un espacio súper importante con el cual no se contaba en la UAM, ¿no? La UGEDIS es del año pasado. Yo les sugiero que se acerquen a la UGEDIS, ¿no? Que se acerquen a saber qué hace, qué es, cómo, qué planteamientos tiene, ¿no? Y sobre todo si son sujetos y sujetas de alguna discriminación, de alguna homofobia, de alguna víctima por violencia de género, pues está la UGEDIS para poder darles orientación, ¿no? Buenas tardes, ¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos de la apropiación del movimiento LGBT por parte de las marcas? Bueno, Pao López, te voy a decir que, como lo dije hace un momento, ¿no? Hay un mercado rosa, ¿sí? Las marcas encontraron un nicho, ¿no? En la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces mencioné hace un momento que Brasil y México, Brasil en primer lugar y México en segundo, son los países que más gasta este mercado rosa, ¿sí? Pero efectivamente, pues el mercado, ¿no? Las marcas vieron un nicho, ¿no? Donde podían ellos interactuar y que era un nicho, ¿no?
hombres que trabajan, ¿no? Mujeres que trabajan, hombres solteros que no se casan, ¿no? Que tienen un poder económico fuerte, bueno, que no se casaban, ahora sí, ¿no? Que tienen un poder económico fuerte y que pues ahí vieron un nicho y se asienta este pink market, ¿no? O mercado rosa, ¿no? Está ahí y pues es un hecho, ¿no? Eh, yo creo que me están diciendo que ya pueda yo parar, ¿no? Pero no tengo que parar, son 4:15, 6:15. Sí, Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ¿no? Léanlo, por favor. Andrea Casas ya nos lo está dando, ¿no? Léanlo, es un libro súper genial, sobre todo en esta idea de que sinazo se hace, ¿no? Ella muestra cómo el género es una construcción cultural, entonces no nacemos, ¿no? Justamente la cuestión del género es una construcción identitaria, cultural, que se va dando a partir de que comienza a haber socialización en la familia, en la escuela, en la casa, ¿no? Entonces es una cuestión que se va adquiriendo de manera paulatina, ¿no? En procesos de socialización, ¿sí? Lean ese libro, muy bueno. Muchas gracias, Andrea Casas. Eh, Dice, respecto a las familias diversas, se realizaron en México 10 congresos nacionales sobre maternidad lésbica. Muchas gracias. Nos lo dice Hugo Galvis. Entonces, José, aquí hay una respuesta a tu pregunta, ¿no? Sobre las familias diversas ha habido 10 congresos, ¿no? Sobre maternidad lésbica. Entonces, esto es en los años 90. Muchas gracias, Hugo Galaviz, ¿sí? Bueno, yo me tengo que despedir. Fue un placer haber estado aquí. Espero haber sembrado dudas, inquietudes, ¿no? Importante, yo creo que el volver la cara hacia atrás, a estos hechos históricos, nos permite ver, pues, cómo surge el movimiento, ¿no? Qué planteaba, pero sobre todo nos permite también ver hacia dónde vamos como comunidad, hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos. No todo está dicho, ¿no? Y por lo tanto creo que esta mirada histórica, esta mirada retrospectiva, nos permite ver justamente que no fue fácil el camino. No fue fácil, yo aquí quiero honrar a los muchos homosexuales y gente de la diversidad sexual que fue torturada, que fue encarcelada, ¿sí? Que fue violada. Eso fue un hecho, es esta parte de la historia, ¿no? Entonces, justamente el propósito del cual yo partí es dar esa perspectiva histórica para que veamos que las cosas no fueron tan fáciles, ¿sí? Bueno, entonces me despido. Si hay alguna duda, inquietud o consulta, pueden hacérmela llegar a partir de mi Facebook, ¿sí? A partir del Facebook es mi nombre, Jorge Mercado Mondragón, y con gusto yo puedo contestar o dar más información. Ya estamos en el tiempo límite, era de 1 hora. Agradezco nuevamente a la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco y en particular a la UGEDIS, Unidad de Género y Diversidad Sexual, el haber hecho esta semana. Y insisto, la semana sigue mañana viernes, inclusive el sábado. Entonces estén atentos y atentas a lo que viene después, jueves y viernes, no, perdón, viernes y sábado. Y agradezco mucho su presencia y fue un placer enorme haber interactuado. Para mí esto es muy nuevo, ¿no? Estoy dando clases en línea, pero vía otra plataforma, ¿no? Esta plataforma para mí es nueva, pero agradezco mucho la interacción y sigan en Facebook para que vean qué es lo que continúa en la Semana de la Diversidad Sexual organizada por UGEDIS, ¿no? Y por la UAM Azcapotzalco. Un grande abrazo a la distancia y cuídense mucho y seguramente nos seguiremos viendo. Bye.